Hoy seguimos con este sensacional descubrimiento en la selva del Petén guatemalteco, en donde no se descubrió una aldea o una ciudad maya, sino 400 ciudades y casi 600 aldeas. Un complejo urbanístico entrelazado que con toda certeza nos habla, según su disposición, distribución y organización logística, de la creación de uno de los primeros estados mayas. Y lo que evidencia esta organización estatal es que junto con las ciudades y conglomerados poblacionales también se descubrió una supercarretera que unía todos esos poblados. Acompáñanos en este descubrimiento y asombrate con nosotros. Antes de empezar, queremos recordarte o informarte, por si no lo sabías, que hace unos días nos hackearon nuestro canal principal Legado Ancestral. Así que te pedimos que te suscribas a este nuevo canal, América, lo que no te contaron, y a nuestro canal hermano, Crónicas Prohibidas de América. En ambos canales vas a recibir distintos materiales y videos sobre la historia de nuestros pueblos originarios. Si querés colaborar con nosotros, envíanos un mail a legadoancestral.x2@gmail.com. Sin más que agregar, nos metemos en este sensacional descubrimiento de más de 1000 poblaciones mayas de esta manera. Como te habíamos contado en el capítulo anterior, los mayas habían logrado diseñar sus primeros estados políticos y administrativos en el Petén guatemalteco. Lo que no se imaginaban los investigadores sería que las proyecciones estimarían que este estado estuvo habitado por más de 10 millones de personas, casi la población total del Imperio Inca en su época de mayor apogeo. Y todo esto más de 500 años antes de la fundación de Chichén Itzá en Yucatán. Está claro que estamos ante un nuevo portal en la historia maya y no nos equivocamos al decir que los próximos 50 años representarán la revolución histórica sobre lo que creemos conocer acerca de los mayas. Aparentemente estas ciudades se fundaron mucho antes de su entrada en la península de Yucatán. Fue en ese periodo cuando se asociaron con los tlaxcaltecas, lo que también produjo drásticos cambios en su organización social. Está documentado que en el periodo posclásico, estamos hablando de mucho tiempo después de la fundación de este complejo de ciudades, entre el 900 y el 1200 después de Cristo, ya habían interactuado y adoptado costumbres del centro del país, principalmente de los tlaxcaltecas, una de las culturas más agresivas del territorio de México en su historia prehispánica. Richard D. Hansen es un arqueólogo experto en la civilización y cultura maya, lleva más de 40 años trabajando en el proyecto de la cuenca kárstica del Mirador. Es decir, más de la mitad de su vida ha trabajado en la selva maya del Petén guatemalteco. Y hoy ve coronados sus esfuerzos por los hallazgos de casi 1000 poblaciones del preclásico maya Itzá, y casi 200 kilómetros de caminos labrados de piedra que funcionaron como rutas de interconexión, comercio y otras actividades relacionadas con el funcionamiento y la administración de una nación. Cuando utilizamos la expresión maya Itzá, nos referimos a un término con el cual definimos al pueblo maya en una etapa anterior a su migración hacia Yucatán.
O sea, la nación maya Itzá es este pueblo que diseñó un increíble estado en el Petén guatemalteco. Las plataformas y construcciones encontradas tienen rasgos arquitectónicos conocidos en el clásico y posclásico maya, pero con estilos nunca antes vistos, combinados con formas olmecas y aparentemente de otras culturas foráneas. El arqueólogo Hansen dice: incluso podría apostar que los olmecas podrían no ser la cultura madre como se les llama en México, pues hay vestigios de intercambio y rastros de la presencia de visitantes de esa cultura en esta zona del sur. Más bien sería la cultura hermana de los mayas y no una cultura madre, afirmó, dando a entender que ambas culturas quizás evolucionaron juntas y es muy posible también retroalimentándose mutuamente. Una red de 200 kilómetros de senderos de piedra elevados o calzadas que unían las comunidades revelan que esta civilización primitiva albergaba una sociedad aún más compleja de lo que se pensaba, según un reciente análisis sobre estas estructuras arquitectónicas publicado en la revista académica Ancient Mesoamerica. Son el primer sistema de autopistas que tenemos en el mundo, afirmó el autor principal del estudio, Richard Hansen, profesor de antropología de la Universidad Estatal de Idaho. Lo asombroso de las calzadas es que unen todas estas ciudades como una telaraña, que forma una de las primeras y más tempranas sociedades estatales del hemisferio occidental. Según el estudio, las calzadas que se elevan sobre los pantanos estacionales y la densa flora forestal de las tierras bajas mayas forman una red de interacciones sociales, políticas y económicas implícitas, y debido a su construcción, podemos suponer una voluntad de organización como estrategia de gobierno, debido a lo difícil que debe haber sido construirlas. Esto demuestra que no es el esfuerzo de una aldea para comunicarse con otra, sino una planificación de un gobierno central para que todas sus aldeas y ciudades estén comunicadas. Las calzadas estaban compuestas por una mezcla de barro y piedra de cantera entre varias capas de cemento calizo. Es probable que los mayas construyeran las calzadas elevadas con un proceso similar al que utilizaron para construir sus pirámides, o sea, creando cajas de piedra de entre 3 y 5 metros y luego rellenándolas, apilándolas y nivelándolas. Esto es lo que conjeturan los arqueólogos. Varias de las calzadas tenían una anchura de hasta 40 metros. Muy anchas, teniendo en cuenta que los mayas no tenían animales de tiro ni carruajes, aunque más tarde en el tiempo conocerían la rueda, pero no le dieron la aplicación del transporte. En lengua maya, la palabra para estas calzadas en particular es sasebe, que se traduce como camino blanco, porque encima de las calzadas elevadas había una gruesa capa de yeso blanco que habría ayudado a aumentar la visibilidad por las noches, ya que el yeso tiene una particularidad fosforescente y refleja la luz de la luna. Marcelo Canuto, profesor de antropología y director del Instituto de Investigación de América Central de la Universidad de Tulán, comenta al respecto. En la región maya no había animales de carga, y no creemos que tuvieran vehículos de ruedas en estas calzadas como en las calzadas romanas, similares a carros o lo que fuera, pero sin duda se construyeron para que la gente interactuara, se comunicara y probablemente viajara cómodamente entre ciudades y aldeas. Este tipo de calzadas fueron esfuerzos que involucran a mucha gente, mucho trabajo y coordinación. Por eso es que sostenemos que formó parte de la planificación de un gobierno. Marcelo Canuto fue codirector de una investigación que utilizó la misma tecnología LIDAR para revelar
más de 60.000 antiguas estructuras mayas en 2018. Este descubrimiento en la selva guatemalteca también fue una noticia sensacional en los ambientes de la arqueología y en las revistas especializadas en aquella época. Tanto la empresa Petróleos Mexicanos, más conocida como Pemex, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, también conocido por sus siglas como el INAH, han utilizado la tecnología LIDAR para el hallazgo de yacimientos de petróleo y vestigios arqueológicos bajo tierra. LIDAR es un acrónimo en inglés de Laser Imaging Detection and Ranging, que es un dispositivo que emite pulsos de luz láser, las que al reflejarse en los cuerpos que detecta, genera con esos puntos de reflejo un dibujo tridimensional de los objetos. Como esta imagen es de un terreno sobre el que el avión está sobrevolando, ese dibujo termina siendo un mapa. Además, por las propiedades inherentes de la luz, esta no solo es reflejada por los objetos, sino que también es absorbida por ellos. El escáner también calcula el rango de absorción y reflexión subterráneo, por lo que este dibujo tridimensional es también de aquello que está debajo de la superficie. Por ello se utiliza con extremada eficacia en la búsqueda de yacimientos petrolíferos, ya que provee una imagen tan exhaustiva que muestra hasta el detalle mínimo el interior de las cuencas. Hansen afirmó que gracias al uso de esta tecnología de avanzada es que fueron halladas las 996 ciudadelas mayas en el Mirador. Pero al ser muy costoso su alquiler, aún no pudieron adelantar en un rastreo y búsqueda de yacimientos arqueológicos más al norte del área actual de trabajo. Sin embargo, dijo que sí hay interés, pues existe un cuerpo de agua con dirección al noroeste y sospecha que este cuerpo de agua, luego de un tramo subterráneo, puede convertirse en el río Candelaria, destacando que ese río pasa por el complejo arqueológico de El Tigre, mejor conocido como Itzamcanac. Según el Instituto Nacional de Antropología, el sitio del Tigre es mencionado desde los tiempos de la conquista como Itzamcanac, que fue un puerto fluvial de gran importancia y ruta natural entre el Petén y la costa de Campeche. La historia indica que hacia 1525, Hernán Cortés, enterado de la importancia comercial del puerto, lo visitó en su expedición hacia las Cibueras, en Honduras. Queridos seguidores, yo deseo invitarlos a que cuando visitan el canal pasen algunos minutos después de ver el video leyendo los comentarios. Se sorprenderán la cantidad de personas que se refieren a las grandes civilizaciones de América como salvajes, que ni siquiera eran capaces de construir los edificios en los cuales vivían, que creen todavía, a estas alturas, que estas culturas estaban estancadas en la Edad de Piedra. Solo leyendo las crónicas de Cortés pueden ustedes ser testigos de la admiración que le causa ver el nivel de las civilizaciones a las que estaba conociendo. No solo por su arquitectura, sino por el nivel de organización social que tenían. Aquí estamos hablando de una civilización cuyo comercio terrestre y fluvial contaba con importantes rutas de tráfico de mercancías. Estas civilizaciones mayas y también las incas, entre otras, se aventuraban a grandes viajes para buscar nuevos mercados para sus productos y también para hacerse de nuevas mercancías. Cortés, después de conocer Itzamcanac, para poder continuar su viaje, abrió sendas y fabricó grandes puentes de madera, de los que el cronista Villagutiérrez, hacia el año de 1700, escribió que algunos de ellos permanecían aún en su tiempo, en el siglo XVIII, y se llamaban los Puentes de Cortés.
En el territorio del Tigre hay indicios de poblaciones humanas desde el Preclásico Medio, entre el 600 y el 300 a.C., hasta el periodo protohistórico, específicamente hasta 1557 después de Cristo, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural del Gobierno Federal de México. Hansen cuenta en un reportaje, imaginando la vida en el 500 a.C., y dice: imaginen este y otros ríos como supercarreteras. Por aquí llevaron las piedras usadas para la edificación de todas las ciudades. También traían mercancías, viajaban para inspeccionar las obras y hacían el viaje de regreso. Tal vez a la cuenca, tal vez a las nuevas ciudades. Eso lo veremos más adelante. Todo esto ha alimentado mi interés y estoy interesado, muy interesado también en trabajar en México. Sin embargo, reconoció que no sabe si la vida le alcanzará, pues no solo es la extensa cantidad de tiempo que consume la investigación, sino el riesgo que corre en estos lugares por la urbanización. Y recalcó: mientras unos estamos en búsqueda de la historia, otros están en la búsqueda de dinero. La tala indiscriminada e ilegal, la explotación de las riquezas naturales como el agua, el litio y otros recursos, pone en riesgo la permanencia de estos puntos históricos. Y eso es lo que debemos cambiar para dejarle un legado a las nuevas generaciones. Y sobre la pregunta de cómo se podrían cuidar estos lugares de manera sustentable, respondió: ¿qué pasa cuando haces carreteras hasta el interior de una selva? El turismo puede llegar fácilmente a estos espacios, causando estrés a la flora y la fauna del lugar, sin dejar un solo peso de derrame a las comunidades por donde pasó en su vehículo. Ahí están los problemas que incluso tienen hoy otras zonas arqueológicas, respondió. Y entonces agrega: ¿qué pasaría entonces si solo hacemos vías férreas para ingresar desde la comunidad más cercana al sitio arqueológico? Y se construyen hoteles sustentables en esas comunidades y restaurantes y otros espacios de confort. Y la única forma de llegar a la zona histórica fuera en el tren o a caballo o quizás en vehículos más pequeños y con guías turísticos de la región. Ahí todo cambia y da posibilidad de hacer planes económicos para sostener estos lugares de manera sustentable en el tiempo. Es muy idealista su visión, pues si queremos conservar nuestra identidad tendremos que comenzar a defender estos lugares que deberían ser sagrados, pues tienen la historia de nuestros ancestros. Una historia de la que muy poco sabemos y que no deberíamos darnos el lujo de perder antes de conocerla. Con esta reflexión te dejamos para un próximo encuentro con nuestro pasado común, un pasado que seguramente no te enseñaron en la escuela. No te olvides suscribirte, dejar un me gusta y un comentario, y si deseas participar en nuestro grupo de WhatsApp, estás invitado. Hemos dejado el link en la descripción del video. Y nos estamos viendo en un par de días.